Tu dinero en acción, episodio 81. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy de Tu dinero en acción vamos a finalizar con la temporada de resultados del cuarto trimestre de 2023. Es el tercer capítulo que hacemos de resultados. Ahora que ya prácticamente todas las compañías con un calendario de presentación regular han presentado, y aunque es verdad que quedan algunas compañías con un calendario más fuera del habitual, como pueden ser American Tower, Eurofins, NBA Biddings o Constellation Software o Inditex, Halma y Adobe, que es verdad que presentan normalmente o bien con un calendario diferente, como es el caso de Inditex y Adobe, que ya lo comentamos aquí alguna vez, o bien al ser el trimestre de cierre anual, pues tienen un periodo un poquito más laxo de presentación, no suelen presentar tan cerca del cierre del trimestre, y entonces en caso de American Tower, NBA Biddings o Constellation, pues presentan un poquito más tarde. Juntaremos estas compañías para un capítulo posterior que haremos previsiblemente bien entrado marzo, que será cuando todas estas compañías se han presentado ya, y por el medio volveremos con nuestro calendario editorial, temas divulgativos y demás. Así que hoy vamos a hablar de Spotify y de cómo está sucediendo, cómo está cuajando la tesis de la expansión de márgenes y por qué ha sido tan relevante para la tesis de inversión en Spotify el trimestre que han presentado y especialmente el guidance del primer trimestre de 2024. Hablaremos de Nemetschek, la compañía de software para diseño, principalmente para arquitectura y ingeniería, pero también para entretenimiento, compañía alemana de la que, si no me equivoco, no habíamos hablado todavía nunca aquí en el podcast y que se encuentra inmersa en un proceso de transición de venta de su software mediante licencias a un modelo mucho más recurrente de venta mediante suscripción o mediante software as a service, y de cómo esta transición se está ejecutando incluso por encima del guidance que habían dado. Hablaremos también de Sdiptech, una de nuestras serial acquirers suecas, compañía de la que ya hemos hablado en diversas ocasiones aquí en el podcast y que presentaba un buen trimestre, un muy buen 2023 con algunas sombras y quizá una menor visibilidad en 2024, y también hablaremos de una reciente adquisición que ha publicado. Hablaremos de Airbnb o cómo un gran negocio puede abaratarse muy rápidamente y cómo parece que el peak travel o esa ralentización en los viajes a nivel global puede haber durado muy poquito, terminando el cuarto trimestre de 2023 bastante fuertes y ya con muy buenas perspectivas desde el primer trimestre de 2024 en adelante. Y cerraremos por último con Topicus, una de las filiales del grupo Constellation Software, que tiene ya la maquinaria de generación de free cash flow a pleno rendimiento, y veremos qué puede suceder en 2024. Entonces, yendo con ello, empezamos con Spotify. Recordaréis que en la tesis de Spotify hay tres variables clave, o digamos tres campos a los que el mercado presta especial atención, como son la ganancia de cuota de mercado o el número de usuarios que tiene Spotify en su plataforma, o digamos las posibilidades de que Spotify vaya convirtiéndose en el jugador clave del mercado de audio a demanda. Recordaréis también que hablamos aquí en algunas ocasiones que Apple ya hace varios años que dejó de dar datos de número de usuarios que tiene en su aplicación de Apple Music, y que el hecho de que Spotify estuviese ganando la batalla no solo en los terminales de Android, sino también en los terminales de iOS, donde viene preinstalada la aplicación de Apple Music y Apple Podcast, que además los usuarios de iPhone son los de renta teóricamente media o media alta,
que tienen más posibilidades de convertirse en usuarios premium y a futuro hacer compras dentro de la aplicación, o bien que los anunciantes con la segmentación por usuarios de Spotify decidan pagar más por acceder a estos usuarios de alto valor con sus anuncios. Por supuesto, pues que Spotify haya traccionado mucho mejor en portátiles o en vehículos, que ya prácticamente todos los coches nuevos traen preinstalado Spotify. Pues en general que sea la plataforma líder absoluta en el mercado de audio a demanda en todas las plataformas que utilizan la gran mayoría de la población en nuestro día a día, pues es algo a lo que el mercado ya le otorga un gran valor y que es una condición necesaria pero no suficiente para que ya la valoración de Spotify recoja las posibilidades de monetización futura que tienen todos esos usuarios. Y esto era una primera premisa, digamos, que el mercado ya llevaba un tiempo comprando, que Spotify con más de 600 millones de usuarios ya se estaba convirtiendo en la plataforma absolutamente dominante en el mercado de audio a demanda. El segundo campo al que el mercado mira con mucha atención son los márgenes brutos, es decir, cuánto le ganas a esta materia prima que vendes, que es el audio a demanda. Vamos a centrarnos, los audiolibros son muy incipientes todavía, entonces vamos a centrarnos en música y podcast. Cuánto le ganas frente a lo que a ti te cuesta comprarlo, digamos, frente a tú lo que le pagas en royalties a las etiquetas musicales y lo que le pagas a los podcasters porque suban su contenido. Es verdad que hay podcasters en exclusiva a los que sí que tienen un acuerdo de distribución que les pagan por esa exclusividad, y la gran mayoría de los podcasters pequeñitos pues no nos paga nada Spotify, con lo cual al final pues es un contenido muy parecido al de YouTube, del que pues Spotify se va a beneficiar de que esté subido a su plataforma con un coste muy bajo para ellos, ¿no? Pero sí que la música pues al final tiene unas royalties del 70%, digamos que Spotify funciona como un recaudador de derechos musicales, y el otro 30% es a partir del cual empieza a restar sus costes. Entonces tenemos líder del mercado de audio demanda, eso el mercado ya lo viene comprando desde hace tiempo. Los márgenes brutos era algo sobre lo que surgieron bastantes dudas, especialmente a finales de 2021 y 2022, porque Spotify se puso a hacer acuerdos en exclusiva para los podcasts y la parte de música tiene unos acuerdos con las labels, con las etiquetas musicales que no son escalables, con lo cual siempre se está diciendo, oye, vas a renegociar tus acuerdos, y ellos dicen, de acuerdo con las etiquetas musicales, nuestros socios son muy estables, estamos muy bien con ellos, pero no es una parte de la tesis que nosotros vayamos a decidir pagarles en vez del 70, pues el 65 o el 60%, y que nosotros nos quedemos con el 30, 35, 40% de gross margin. Eso no es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera parte del mercado la compra, la segunda parte empiezas a sobregastar, a hacer patrocinios y se empiezan a deprimir los gross margins, pues ese fue el motivo principal de que con una corrección generalizada de las acciones de crecimiento y en especial de todos estos servicios de suscripción, que al final tiene un componente discrecional, que si pagas la cuota premium y empiezan a venirte mal dadas, todas esas cuotas que pagas por tus suscripciones te las puedes sacar, y la parte de cuotas gratuitas de todos esos suscriptores que están soportados por anuncios, cuando viene el ciclo también baja la parte de publicitaria, que no deja de ser cíclica, ¿no? Entonces toda esa corrección generalizada del mercado, unido a que de repente se empezó a instalar la narrativa de que Spotify no iba a conseguir escalar nunca el gross margin, y lógicamente si tú ya no tienes un beneficio bruto que vaya escalando, de ahí para abajo tienes que restar tu OPEX, ¿no? Los gastos de marketing, ventas, gastos generales, con lo cual nunca vas a llegar a tener márgenes positivos, ¿no? Entonces esa era la segunda parte sobre la que todavía existían dudas, y de ahí para abajo viene el tercer campo que el mercado mira. Oye, tu beneficio bruto, que sí que es verdad que aunque los márgenes brutos no terminaban de escalar, incluso los vimos como caían a finales de 2021-2022, pues al final sobre unas ventas que vienen creciendo como un reloj entre usuarios, pricing y demás al 20% más, pues el beneficio bruto que obtenía Spotify sí que venía aumentando bastante. Hablamos de un beneficio bruto para Spotify a mediados de 2020, en pleno COVID, trimestralmente de 400-500 millones de dólares de gross profit, de lo cual de ahí debajo es cuando se empieza a restar el OPEX, y eso pues fue evolucionando, convirtiéndose en 600, 670, 700, 750, y en los últimos trimestres estaba presentando ya cerca de 900 millones de gross profit. Y yo ahí es cuando os decía, pero esta compañía, por mucho que tenga limitado su gross margin, ¿por qué no tiene una eficiencia en OPEX que de esos 900 o casi $1 billion que estaba haciendo de gross profit al trimestre, por qué de ahí no tiene un OPEX mucho más moderado de 300, 400 millones y pues obtiene unos márgenes muy saludables, ¿no? Es decir, ¿por qué esta compañía además está sobregastando? Y yo recordaréis que en alguno de los trimestres en los que
Spotify no solo no escalaba el gross margin, sino que estaba sobregastando, que me parecía que estaba con un OPEX muy descontrolado. De hecho, tuve la tesis, esta posición en cartera a revisión, y que si eso no lo corregían, pues me parecía que la tesis no iba a evolucionar como queríamos, ¿no? Entonces tenemos liderazgo en el mercado de audio a demanda, tenemos el gross profit, o digamos los márgenes brutos y cómo va escalando esos acuerdos con las labels, con las etiquetas musicales, y especialmente que la parte de podcast y principalmente la parte publicitaria, que es digamos de lo que a futuro no va a tener que darle a las labels, porque los anuncios que pongas en los podcasts van a tener márgenes muchísimo más altos para Spotify porque no tiene que pagar los derechos musicales, ¿no? Y la tercera parte del gross profit, cuánto gastas en OPEX o lo eficiente que eres para que a los accionistas nos llegue un EBIT y un flujo de caja lo más notable posible. Partiendo de la base de que Spotify es una recaudadora de derechos musicales, que las cuotas de sus suscriptores las cobra por adelantado y posteriormente de ahí es de lo que va pagando los derechos, con lo cual aquí tenemos unas dinámicas de working capital o de anticipo que Spotify, al crecer en usuarios, al crecer en ventas, tiene unas dinámicas de flujo de caja muy atractivas. Para que os hagáis una idea, hasta el trimestre de septiembre, que era el último que conocíamos hasta que presentaron este último trimestre de 2023, el del que vamos a hablar ahora, Spotify traía los últimos 12 meses un EBIT negativo, o sea, un beneficio operativo negativo de 400 millones, y si nos vamos al flujo de caja, gracias principalmente pues a que descuentan las Stocks-Based Compensation y a ese working capital de 130 millones, un cash flow operativo positivo de 200 millones. Esto es una diferencia de casi 600 millones de euros entre el EBIT negativo y el flujo de caja operativo positivo, de los cuales solo 380 vienen de las Stocks-Based Compensation, con lo cual ahí vemos esa dinámica de working capital que nos interesa, que el flujo de caja y el free cash flow va a ir siempre por encima incluso del EBIT. Voy ahora a comentar lo que son las dinámicas principales del trimestre que acaban de presentar y después os actualizo esta situación de EBIT y flujo de caja con este trimestre que acaban de presentar. Entonces Spotify presenta un trimestre que es muy bueno en todas las líneas, salvo en ventas que se quedan ligerísimamente por debajo del guidance que habían dado. Habían guiado 3.700 millones en el trimestre y terminan con 3.670, o sea, despreciable. En todo lo demás, tanto en crecimiento de usuarios como en el average revenue per user, es decir, en el ARPU, en los ingresos medios por usuario y en márgenes brutos, que esta es la métrica importante que os decía antes, o igualan o superan el guidance que habían dado. Con lo cual, de buenas a primeras, lectura razonablemente positiva. Spotify tiene a estas alturas 602 millones de usuarios, de los cuales 236 son usuarios premium y 379, es decir, más de la mitad de sus usuarios están en la cuenta gratuita soportada por anuncios. Después hablaremos del tema de la publicidad. Sigue creciendo en usuarios a estas alturas a más del 20%, concretamente los 602 millones de usuarios frente a los 489 que tenían en diciembre de 2022. Es un crecimiento del 23% year on year en usuarios. Y en ventas, aunque el ARPU, gracias a la subida de precios que hicieron a finales de verano, que empezó a implantarse en septiembre, que ya comentamos aquí alguna vez, que esa subida de precios la íbamos a ver íntegramente en el cuarto trimestre, pues efectivamente el average revenue per user de la parte premium ya comienza a recuperarse, pero a nivel publicitario sí que estamos viendo buenos síntomas frente a 0,41 que tenían por usuario a finales de verano de 2023, pues ahora ya van por 0,44, se está recuperando, pero todavía lejos de los 0,50, 0,60 que llegaron a tener en 2021. Es verdad que a nivel de premium ya estamos en dinámicas muy cercanas a máximos históricos, porque están más o menos en 4,5 euros por usuario y mes, pero en el conjunto, como la publicidad todavía no está del todo recuperada, pues tiene un ARPU promedio entre Publi y Premium de 2 euros por usuario y mes, que ya todavía está lejos de los 2,20, 2,30 que llegaron a tener, ¿no? Con lo cual las ventas en su conjunto están creciendo al 16% frente al 11% que venían los trimestres anteriores, pero todavía lejos del 27-24% que llegó a tener Spotify de crecimiento en ventas en 2021. Si miramos a esa métrica tan importante que os comentaba antes, el gross margin, ellos habían guiado a un 26,6 y hacen un 26,7. Esto está acelerándose porque veníamos en las épocas muy buenas antes de toda esta inversión en patrocinios, podcasts, etcétera, que hicieron. Spotify llegó a tener un gross margin del 28% y esto venía cayendo 25, 24, y es ahí cuando castigaron mucho la acción, ¿no? Pues de 24 ya viene recuperándose 26,4, 26,7. Y además dan unos comentarios muy buenos en la conference call comentando que el gross margin continuará expandiéndose notablemente a lo largo de 2024. Entonces el gross margin evolucionando bien sobre unas ventas que siguen creciendo a ritmos del 15-20%, que ya van cerca de 3.700 millones de euros al trimestre, pues al final un gross margin cercano al 27% es un gross profit, o ese beneficio bruto que yo os decía que venía de 400, 500, 600 millones al trimestre, de 980. Ahí os decía, ya están cerca
cerca de 1 billón de gross profit. Bueno, pues hacen 980, que es máximo histórico. Entonces aquí empieza lo bueno. Claro, yo os decía, si sobre ese gross profit ellos simplemente fuesen un poco eficientes en OPEX, deberíamos tener un EBIT y un flujo de caja bastante más notable para los accionistas el que estamos teniendo. Bueno, pues Spotify ya había iniciado un plan de eficiencia a lo largo del año pasado y a finales de año hace un ajuste contable por un despido de empleados, que es un one-off, digamos, pues por las indemnizaciones de esos despidos, pero que a partir del primer trimestre de 2023 esas nóminas ya no tienes que contabilizarlas. Entonces ya el EBIT del trimestre, si descontásemos ese one-off, sería bastante bueno, pero es que no solo si al descontar ese one-off en vez de 75 millones de EBIT negativo le tendríamos que quitar el cargo del trimestre de 143 millones, o sea, habrían hecho 70 millones positivos, que es el doble de lo que habían guiado, frente a un EBIT margin positivo a finales de verano del trimestre de septiembre del 1%, pírrico, vamos, justo en break-even. Si nosotros hacemos ese ajuste, habrían hecho el doble, o sea, ya estarían en márgenes positivos del 2%, de 30 millones de EBIT, y además, pues es que veníamos de trimestres que habían hecho menos 200, menos 300 de EBIT, y de repente, pues empezar a hacer 75 positivos, es decir, un cambio, digamos, ese punto de inflexión o ese giro a través de la esquina de que ya los márgenes empiezas a ver los positivos a nivel de OPEX, y eso es muy positivo. Pero claro, ellos al haber despedido a esos empleados y tener el gross margin aumentando, digamos que mejora la parte de arriba y tú gastas menos en la parte de abajo, orientan al primer trimestre de 2024 180 millones positivos de EBIT, lo cual sería un margen operativo en el primer trimestre de este año que no es el estacionalmente más fuerte, sobre todo a nivel de publicidad, que el más fuerte suele ser el último, un margen operativo del 5%. Cuando la compañía lo máximo que llegó a hacer en las épocas de vacas muy gordas a mediados de 2021 fue del 0,5, 2, 3%, lo máximo que llegó a hacer, y recientemente habíamos visto márgenes operativos del menos 7, menos 8%. Es decir, estamos hablando de 13 puntos de expansión del margen operativo en menos de un año. Y no solo eso, además es que comentan en la conference call que el 5% de margen operativo es un suelo a partir del cual es un nuevo, digamos, un nuevo paradigma, a partir del cual ya no van a bajar, y que a partir de ahí, a lo largo de 2024 y sucesivos, irán incrementando poco a poco. Claro, pues imaginaros las dinámicas de flujo de caja de las que os hablaba antes, ¿no? El EBIT ya con este trimestre incluido en los últimos 12 meses ya no estaríamos en menos 400, sino que estaríamos en menos 80 millones a diciembre de 2023, y esos menos 80 millones de EBIT se convierten en un flujo de caja de 680 millones con un working capital de 400 y pico, ¿no? Aún ajustando por Stocks-Based Compensation estaríamos hablando de que la compañía ya está produciendo flujos de caja positivos de más de 300 millones. Imaginémonos lo que va a producir esta compañía si tenemos estas dinámicas de working capital que nos gustan tanto, cuando ya te está diciendo que en el primer trimestre de 2024 va a producir EBIT positivo de 180 millones. Imaginaros el flujo de caja en ese momento, ¿no? Estamos hablando de que la compañía muy rápidamente, de estar en break-even o digamos produciendo EBIT negativo y flujo de caja flat, digamos cero, estamos hablando de que muy rápidamente el mercado puede empezar a hacer unos números y que esto en nada va a estar haciendo del orden de 250 a 300 millones de flujo de caja al trimestre. Y esto en la parte estacionalmente floja del año. Probablemente cuando nos acerquemos hacia finales de 2024 estemos viendo que la compañía, pues el mercado tenía motivos muy serios para valorarla en 40 billion, ¿no? Porque muy rápidamente están sucediendo las cosas aquí. Y además a mí me gusta pensar en el negocio de Spotify de otra manera, ¿no? Porque normalmente dices, bueno, pues márgenes operativos ahora del 5, pues todavía siguen siendo muy bajos. Si nosotros interpretamos el negocio de Spotify como una plataforma en la que al final es un marketplace, digamos, un agregador, como explicamos aquí otras veces, entre la oferta y la demanda, ¿no? Esa oferta de contenido y esa demanda de ese contenido musical y de podcast. Si nosotros partimos de la base de que todo lo que no es gross profit de Spotify o ese 70% de las revenues de Spotify no deja de ser un recaudador de derechos musicales para pagarle a las etiquetas y a los autores, realmente el corte, lo que se llama el take rate de Spotify, es el otro 30%, o digamos, si sacas lo que le cuestan los podcasts, todo ese gasto que hacen patrocinios y demás, estaríamos hablando de que el corte de Spotify es, digamos, inferior, un poquito inferior al 30% de los ingresos, está en un gross margin ahora mismo del 26-27%, pues si interpretamos a Spotify como un recaudador de derechos musicales y que las revenues puras de Spotify son ese billion más o menos al trimestre de gross profit, claro, sobre ese billion te está diciendo que va a hacer unos márgenes, va a hacer 180, que los irán escalando, se va a plantar en nada en 250, 300 millones de EBIT. Estamos hablando de que sobre el billion de gross profit, que es lo que es pura revenue no recaudador de derechos musicales de Spotify, del 25-30%, con unas dinámicas de working capital, CAPEX cero y un working capital que suma por encima del EBIT, ¿no? Con lo cual, ahí es donde estamos empezando a ver las
las fortalezas de un negocio muy ligero de activos que cobra antes de pagar y en el que además pues no deja de ser un recaudador de derechos musicales, y la parte que se quedan ellos tiene unos márgenes operativos brutales sobre esa parte. Si lo vemos de esa manera, igual que por ejemplo cuando hablamos de Costco, que el mercado muchas veces dice, no, pero es que Costco tiene unos márgenes muy bajos. Costco, pues para el que no la conozca, es un retailer por suscripción que tienes unas cuotas de socio y que venden grandísimos volúmenes a descuento. Una compañía muy mítica porque la tenía en cartera Charlie Munger, en paz descanse. Nos ponemos de pie al hablar de don Charlie Munger. Pues Costco es una compañía que a priori dices, bueno, pues un retailer de distribución que tiene márgenes muy deprimidos, el mercado sobre ese flujo de caja paga múltiplos muy, muy, muy elevados. ¿Por qué? Porque al final la recurrencia tiene un churn bajísimo en sus cuotas de suscripción, en las tarjetas de Membercard para poder acceder a todos esos descuentos, y tú para ser miembro de Costco pagas una cuota elevada cada año, que es los ingresos recurrentes que tienen. Si tú sacas toda la venta, que al final no deja de ser un servicio por suscripción disfrazado de venta retail, es decir, venden un montón de cosas muy baratas para vender una suscripción de altísimo margen con muy bajo churn y de manera muy recurrente. Si nosotros cogemos el flujo de caja de las tarjetas, claro, nunca te van a decir, este es el flujo de caja que viene de nuestros memberships y este es el flujo de caja que viene de vender todas estas cosas baratas en nuestras tiendas. Si nosotros cogemos el flujo de caja que viene de los memberships con una recurrencia tan grande, con un churn tan bajo y unos márgenes incrementales tan elevados y necesidad de reinversión cero, por eso el mercado paga esos múltiplos por ese flujo de caja, porque es un flujo de caja de muy buena calidad. Bien, si nosotros cogemos la parte de Spotify que no le entrega las etiquetas musicales y que simplemente es una plataforma muy estable, muy recurrente, con bajo churn y con unos márgenes sobre esa parte del take rate que se llevan ellos muy elevados, sin necesidad de reinversión en CAPEX cero y con un working capital que va cobrando antes de pagar, tenemos un negocio de muy buena calidad, por el que el mercado previsiblemente acierta al pagar unos múltiplos. Por eso la valoraba a 40 billion, ¿no? Entonces ahora tenemos que empezar a mirar qué puede pasar de ahora en adelante, porque claro, si te dicen, no, es que ya estamos en márgenes del 5. La tesis aquí, nuestra tesis era, bueno, pues esta compañía puede hacer del orden de 16 billion en ventas este año, pues que van a crecer al 20, luego al 15, luego al 10. Soy bastante conservador en esto porque en la call insisten bastante en que ellos van a seguir creciendo las ventas durante varios años al 20%. Ya veremos, ¿no? Yo soy un poquito más moderado porque ya están del orden del 16 y ahora hablaremos de la parte de la publicidad, que yo creo que es a donde le tienen que dar más caña, ¿no? Pero con los usuarios creciendo al 23 más algo de subidas de precios, bueno, parece que como mínimo 1 o 2 años más deberías estar entre el 15-20%. Bueno, pues si tú coges esas ventas y las metes al 20, 15, 10 y otro año al 10, bueno, pues tienes unas ventas más o menos de 25 billion. Claro, si el mercado va a hacer unos márgenes operativos del 10, más que luego con el working capital te vas a ir a un free cash flow más elevado, pues es que esto muy probablemente se te pueda estar haciendo 2,5, 3 billion de flujo de caja. ¿Qué va a pagar el mercado por esto? No va a pagar menos de 20, 25 veces por ese flujo de caja. Claro, pues ahí era donde estaba nuestra tesis. Debemos recordar, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando el mercado se ponga pesimista, que esto lo mandaron a 12-13 billion de market cap en finales de 2022. O sea, en lo más profundo de la corrección de las compañías de crecimiento, una compañía que puede estar haciendo 2 billion y pico, 3 billion de flujo de caja, la mandaron a 13 billion con 3 de caja neta. Tiene 1,2 billion de notas emitidas en aquella época de 2021 al 0% de convertibles que le vencen en 2026. Bueno, pues quitarle a la caja ese 1,2 billion, te quedan 2 billion limpios. Bueno, pues de 13 billion de market cap lo mandaron a 10-11 billion de EV. Una compañía que estamos empezando a ver ahora que muy probablemente en un par de años la tengamos imprimiendo del orden de 2-3 billion de flujo de caja. O sea, una auténtica barbaridad. Claro, así van las acciones cerca de por 4 desde mínimos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dinámicas que a mí me parecen importantes? Bueno, pues tienes muchos usuarios ahí que están entrando en mercados con ARPU muy bajo, que te están deprimiendo lo que pagas en mercados desarrollados. Pues oye, yo pago por mi cuota de pareja 13 euros, pues son 6 y pico por persona. ¿Cómo el ARPU lo tienes en 4 y pico en premium? Bueno, pues porque tienes muchos usuarios en países que te pagan 1 o 2 dólares, las cuotas familiares que también pagan muy poquito, y especialmente, y aquí es a donde voy, y recientemente nosotros hemos hecho una prueba para ver cómo funcionaba todo lo de Spotify Ads, para, digamos, nosotros tenemos un contenido en el podcast que nos parece interesante darlo a conocer a más audiencias, pues empezamos a mirar un poco la posibilidad de qué herramientas tiene Spotify para llegar a nuevas audiencias, cómo funciona todo el Spotify Ads, y tuvimos una reunión con una de las personas encargadas del equipo de ventas, y bueno, son bastante agresivos, te dicen, no, te necesitas un presupuesto de tanto, y te fijan cantidades bastante agresivas, digamos que lo tienen todo muy paquetizado, te hacen una presentación, te ponen los logos de la compañía
digamos, muy a capón en la presentación que utilizan siempre, te empiezan a decir las audiencias, pero sí que hemos visto que la herramienta de targetización de Spotify se parece cada vez más a la que puede ser la de Facebook, pues por tu comunidad autónoma, por sexo, por gustos, puedes ya targetizar bastante, ya tienen un sistema tanto de emisión de facturas como, digamos, el software que utilizan para toda la parte de billing o de que la gente pueda autoemitirse sus propias facturas, que pueda buscarse sus planes para dirigir sus audiencias o sus anuncios al público que le interesa, que pueda incluso producir sus propios slots, sus cuñas publicitarias, tanto con vídeo como con audio. Está bastante desarrollado, digamos que hace un par de años estaba muy verde y ha avanzado mucho en ese terreno. ¿Y por qué me parece importante esto? Porque al final, si Spotify se convierte en la radio global, lo que no puede ser es que tú tengas 600 millones de usuarios, de los cuales 380 estén en el plan con Publi, y tú en el plan con Publi tengas un ARPU de 0,44 al mes. O sea, que no llegas a 0,50. Que tú por cada usuario que le pones anuncios no llegas a medio euro por mes. Claro, es que esto es la 10ª parte de lo que cobras por un premium. Y estamos hablando de que tienes más de la mitad de los usuarios en el plan gratuito. Pues estas son las teclas que tiene que tocar Spotify, porque además ese tipo de usuarios, los que escuchan muchos podcasts, los que están soportados por anuncios, si tú quieres ser la radio global, ahí es donde tienes que tener un incremento de ventas de alto margen. Ya dicen en la conference call que los podcasts a lo largo de 2024 van a entrar en márgenes de contribución positivo, que ya van a pasar de break-even y que esa va a ser una de las principales contribuciones al gross margin del conjunto. Pero en todo caso, creo que hay mucho que hacer en la herramienta publicitaria de Spotify. Si tú eres la radio global, al final la radio global funciona por anuncios y aunque tengas un servicio de suscripción muy recurrente con una experiencia muy premium para los usuarios que deciden pagar y que no quieren tener esas interrupciones de los anuncios, pues está genial, pero en tu funnel de captación, que al final pues estamos viendo que la gran mayoría de usuarios que entran nuevos en Spotify entran en el plan con anuncios, pues tienes que monetizar eso, ¿no? Si tú tienes 600 millones de usuarios, de los cuales 380 están en el plan con anuncios, no puede ser que el ARPU, tu revenue per user en los anuncios, sea la 10ª parte. O sea, yo no digo que vaya a ser tan grande como la que tienes en Premium, que es de pues casi $5 al mes, ¿no? Que aún así es bajo, $5 al mes. Lo tendrán, pues ya han empezado a subir los precios en países desarrollados y poco a poco en los países en los que pagan $1, pues tendrán también que ir haciendo sus subidas de precios y eso pues irá desencadenando en unas mayores ventas, que con los gross margin escalando pues tengas un gross profit cada vez mayor y con esa eficiencia de costes que se hartan de decir eficiencia en la conference call, no sé cuántas veces dicen que vamos a ser muy disciplinados, vamos a mirar cada partida de gasto, nos hemos dado cuenta que todos los podcasts en exclusiva, cuando ya eres el líder, si tú quieres robarle cuota a un líder, tiene sentido que tengas contenido en exclusiva, pero es que cuando ya eres el líder lo que te interesa es que tus podcasters tengan la mayor audiencia posible, con lo cual, de hecho ya hemos visto recientemente que están renegociando el acuerdo con Joe Rogan para que pueda volver a YouTube y que pueda obtenerlo, que es mucho más interesante para los podcasters y al final pues tienen más audiencia y tú tienes que ser la mejor plataforma, la que dé la mejor experiencia, la que tenga los mejores comentarios de los usuarios y que donde estén más cómodos en tu plataforma, pero que tu contenido tenga la mayor audiencia posible. Y te gastas mucho menos dinero en ese contenido porque no lo tienes que tener en exclusiva. Con lo cual esas dinámicas, una vez que tú ya eres el líder, que vas por más de 600 millones de usuarios y con las ventas creciendo al 20% de manera muy recurrente, pues tienes que eficientar tus márgenes para ganar dinero para el accionista. Eso va a desembocar en que con un free cash flow mejor puedes invertir más, puedes hacer adquisiciones, etcétera, puedes remunerar al accionista. Importantísimo. Spotify ya lleva un tiempo en la dinámica de que con las Stock-Based Compensation el número de acciones en circulación va aumentando ligeramente. Spotify ya en algún momento en el que había generado flujo de caja positivo ya lanzó buybacks puntuales. Yo no sé cuándo va a ser, pero con el balance que tienen ahora mismo y la caja acumulando, si solo unas notas de 1.200 millones que vencen en 2026, creo que lo próximo que vamos a ver a lo largo de este año es a Spotify diciendo que van a empezar a devolver dinero al accionista y van a empezar con buybacks y deberíamos ver el número de acciones de Spotify en circulación cada vez más hacia abajo. ¿Por qué? Porque es una plataforma muy ligera de activos que no requiere de reinversión y que previsiblemente si van a ser tan eficientes y van a mirar tanto el hurdle rate de cada inversión que hagan y no se ponen a hacer muchas adquisiciones locas, pues tiene que sobrarles mucho dinero para remunerarnos, con lo cual si vemos las ventas al 20%, si vemos el gross margin aumentando y mucha eficiencia en OPEX, creo que podemos ser bastante optimistas aquí con que parece que lo peor de la tesis Spotify ha quedado atrás y creo que la valoración empieza a estar muy bien justificada y ya veremos a unos años vista si no nos terminamos dando cuenta que incluso estaba bastante barata lo rápido que pueden suceder las cosas aquí, porque si miramos un poco las estimaciones de analistas que desde que presentaron el guidance del primer trimestre de 2024 diciendo que iban a hacer márgenes operativos del 5%, yo esas siguientes 48 horas fui mirando las estimaciones de los analistas y cada 2 o 3 horas iban subiendo, o sea, cada analista que revisaba, ¿hasta dónde? Hasta decir casualmente que en el
primer trimestre de 2024 va a hacer en torno a 180 millones de EBIT. Exactamente lo que está diciendo la compañía, ¿no? Para no vaya a ser que se equivoquen. Y claro, por supuesto, el día antes de que Spotify presentase eso no había ni un solo analista diciendo nada ni parecido. Es decir, por supuesto, casi mejor mirar lo que va diciendo la propia compañía que las estimaciones de los analistas, que a corto plazo se parecen muchísimo al guidance de la compañía, pero es verdad que si miramos un poco ya con esas actualizaciones que han hecho es que ya le están dando EBIT del orden de 2 billion para dentro de un par de años, y probablemente hemos visto que se han quedado muy cortos este año, que van a seguir escalando, que te están diciendo que ese es el suelo de los márgenes y que de ahí para arriba, y con la escala, claro, yo no digo que si esto ha pasado de menos 8 de margen operativo a más 5, o sea, son 13 puntos en un año, yo no digo que en el siguiente año vengan otros 13 puntos de escala, pero no, tampoco creo que vayan a tener una escala de 5 a 6% como le están dando los analistas a 2025. Creo que van a pasar las cosas un poquito más rápido. Entonces, solo con que se planteen márgenes operativos del 10%, que es un poco nuestra tesis inicial, ¿no? Sobre unas ventas que pueden tener a 2 o 3 años vista de unos 20-25 billion, pues es que la compañía está perfectamente valorada, incluso diríamos que muy atractiva, con una valoración de 40 billion pelados en euros al cambio, ¿no? Así que nada, contentos con la evolución de Spotify, en el que podríamos decir que es un trimestre que viene a demostrar, entre lo que han presentado y el guidance que han dado, que en Spotify it's happening. Esa escala de márgenes que estábamos esperando por fin se está produciendo y el mercado ha empezado a comprar esa expansión a convertirse en un buen negocio. Pasamos ahora a Nemetschek, la compañía alemana del software para diseño, principalmente para arquitectura e ingeniería y también pues para entretenimiento. Digamos que Nemetschek es uno de los competidores pequeñitos de Autodesk, para que el que conozca pues todo el sistema de AutoCAD, de generación de planos y demás, pues Nemetschek es un competidor europeo. Cuando estuve con Autodesk en San Francisco, bueno, le pregunté a uno de los directivos con los que estuve reunido si conocían a Nemetschek y pues las dinámicas competitivas y qué les parecía. Y bueno, pusieron así una cara de como un poco mirando por encima del hombro, pues que no tiene las capacidades que tenemos nosotros, es un jugador pequeño que no nos va a hacer sombra nunca, ¿no? Bien, yo cuando analicé las dos compañías, la verdad es que decidí quedarme con la alemana y bueno, pues tenemos una posición pequeñita en Nemetschek y lamentablemente es pequeñita porque no pudimos comprar todas las que queríamos. Es verdad que en un momento en el que había muchas oportunidades de mercado, que fue cuando incorporamos pues American Tower, Halma, Vitec Software y demás, y bueno, pues al final pues no puedes estar a todo, y en Nemetschek incorporamos una posición ligeramente inferior al 1%, no porque quisiésemos tener nosotros posiciones tan pequeñas, sino porque no terminaron de ejecutarse las órdenes al precio al que las teníamos y lamentablemente porque desde la última compra que hicimos pues prácticamente se ha duplicado, ¿no? El mercado está comprando esa transición de un modelo de software por licencia a un modelo de software recurrente como software as a service, vamos, una suscripción muy recurrente, y estos procesos por lo general ya pasó con Autodesk, con Adobe, etcétera. Cuando dejas de cobrar una licencia, digamos, imagínate, de 600 euros al año por el software y pasas a cobrar una cuota de 20 euros al mes, pues inicialmente cuando dejas de cobrar esas licencias gordas, a corto plazo se te ralentizan las ventas, incluso puedes tener decrecimiento en ventas y tienes bastante presión en márgenes, pero a medio o largo plazo te conviertes en un negocio de muchísima más calidad, más predecible, con menos ciclicidad, porque el software por recurrencia, o digamos esa cuota mensual, digamos que es necesaria porque si dejas de pagar la cuota te quedas sin el acceso al software, y sin embargo una cuota de 600 euros al año, pues todos los despachos de arquitectura, de ingeniería, etcétera, cuando viene un ciclo pueden decidir alargar la licencia anterior y no comprarse el paquete nuevo. Entonces pues le vas implementando las mejoras poco a poco por descargables, con acceso a ese software vía cloud. Ese mantenimiento y esa mejora del software poco a poco de manera recurrente va implícito en la cuota mensual que tú pagas, y te conviertes en un negocio con un churn muy bajo y que tiene bastante pricing power, y que poco a poco se van recuperando otra vez el crecimiento en ventas y los márgenes, ¿no? Entonces son buenas oportunidades para incorporarte a un negocio muy bueno cuando está teniendo presiones temporales o digamos coyunturales, y que a medio o largo plazo se va a volver a recuperar. El mercado ha comprado ya muy rápidamente en Nemetschek esta recuperación y la ha vuelto a poner a múltiplos muy exigentes, ¿no? Como creemos que merece un negocio de estas características, porque no solo el negocio es muy bueno, sino que además la gestión de capital es infinitamente mejor que la de Autodesk. Estos que miraban por encima del hombro se gastan 700 millones al año en Stock-Based Compensation, que es el 14% de sus revenues. Por supuesto, Autodesk en todos sus informes da métricas solo adjusted, o sea, todo ajustado para que el EBITDA parezca un margen muy alto, pero luego cuando restas la dilución, pues te encuentras con que los márgenes no son tan buenos, ¿no? Al final, en el caso de Autodesk, nos encontramos con un negocio que, si miras su histórico, es más cíclico que el de Nemetschek, o digamos que lo pasa peor en varios momentos de la historia, ha tenido decrecimientos en EBIT importantes. Nos encontramos con unos márgenes ya descontadas esas Stock-Based Compensation más reducidos y con mayor dilución a lo largo del tiempo.
los señores Nemetschek, que al final son owner operators, es una compañía familiar y que gestionan su compañía como lo que son los propios dueños de ese patrimonio que están gestionando, pues es como en el caso de Constellation Software o Lifco, que puedes tatuarte el número de acciones en circulación. No han emitido ni una sola acción en toda su historia. Entonces, pues al final ese negocio tan bueno, recurrente y muy incremental, pues para los beneficios unitarios por acción, pues si miráis el compound de Autodesk en los últimos 20 años, Autodesk es una compañía que con todos los ciclos intermedios y con todas esas falcatruadas que hacen diluyendo a sus accionistas, componen al 12% anual compuesto en los últimos 20 años. Si miráis lo que ha hecho Nemetschek, están en el 26% anual compuesto esos mismos años, ¿no? Son 14 puntos de diferencia, es una brutalidad en la compañía pequeñita y familiar que los señores de Autodesk la miran desde San Francisco por encima del hombro, ¿no? Pues yo me quedo con la pequeñita y bien gestionada. Entonces, bueno, pues Nemetschek presenta un trimestre bastante sólido, con las ventas creciendo al 8%, pero lo que serían las Annual Recurring Revenue, es decir, la parte importante que poco a poco va teniendo cada vez más peso, porque están cerca ya del 80% de las ventas recurrentes, creciendo al 26%, ¿no? Con clara recuperación de márgenes, ya están en márgenes EBITDA por encima del 30% y la guía es que esos márgenes sigan escalando muy bien. Estamos viendo que los analistas ya le están dando para 2025-2026 márgenes entre el 33-34%, con las ventas reacelerándose en top line conforme esas ventas recurrentes o esos servicios de suscripción, digamos, ese software as a service, está ya cada vez ocupando una parte más total del mix. Estamos viendo que esas ventas crecen al 26%, pues conforme las licencias vayan pesando cada vez menos, el top line se va a volver a reacelerar, ¿no? Entonces, claro, pues los analistas ya están viendo que esto va a hacer unas ventas de más de 1.200 millones en 2026 con márgenes EBITDA del 34%, pues el mercado está viendo EBITDAs a un par de años de 350-400 millones. Y nosotros estamos viendo esas dinámicas de working capital o de capital circulante, digamos, capital de trabajo, de las que hablábamos en Spotify, de que cuando tienes una cuota muy recurrente que te la pagan por adelantado y luego vas dando ese servicio, tienes unas dinámicas de capital de trabajo que al crecer vas financiándote con ese circulante, ¿no? Digamos que te entra ese cash antes de que tú entregues ese servicio o ese software que luego poco a poco va devengándose a lo largo del ejercicio, ¿no? Entonces estamos viendo que ya en los últimos meses, con un EBITDA de 200 millones, esta compañía tiene 230 millones de cash flow operativo con un CAPEX prácticamente despreciable y además, como os decía, en esta compañía no hay que restar ni un solo céntimo por Stocks-Based Compensation. Pues claro, si estamos viendo que la compañía te está diciendo que con su guía de crecimiento en ventas y su guía de márgenes, de la que además ahora acaban de presentar que van por encima de esa guía, pues que estará haciendo entre 350 y 400 millones de EBITDA en un par de años, pues el flujo de caja va a estar por encima de esa cifra. Con lo cual, pues motivos más que de sobra para que el mercado la haya mandado a 10 billion de capitalización, ¿no? Porque al final, pues es una compañía que tiene cero deuda, de hecho tiene caja neta, y creo yo que este modelo de negocio difícilmente el mercado lo va a pagar a menos de 25 o 30 veces, ¿no? Así que bueno, pues el mercado ya está descontando esas 25 veces de lo que va a hacer dentro de un par de años, quizá 30 veces de lo que va a hacer en los siguientes 12 meses. Creemos que, además, es que es justo si miras un poco la valoración histórica y que por lo que pasó entre octubre de 2022 y mediados de 2023 fue una oportunidad histórica para incorporarse a esta compañía y pues lamentablemente tenemos un peso pequeño aquí. Es verdad que ahora pues cada vez la vamos conociendo mejor y los trenes vuelven a pasar, es decir, con Nemetschek, en el caso de que volvamos a ver en algún momento una conversión de múltiplo, un mercado pesimista y demás, pues sí que claramente será una de las compañías en las que estemos preparados para tener una posición notablemente más grande que la que tenemos ahora mismo en cartera. Y vamos ahora con SDeepTech, una de nuestras serial acquirers suecas. Los oyentes habituales del podcast ya me habéis oído hablar en numerosas ocasiones de ella y para el que no la conozca todavía, pues es una compañía muy centrada en infraestructuras con un componente tecnológico para desarrollo urbano, centrado bastante en la parte de sostenibilidad, pues tratamiento de residuos, productos químicos, aguas residuales, equipos de refrigeración para vehículos de última milla, sensores para automatización de puertos o redes de cargadores para vehículos para flotas empresariales business to business, de cargadores eléctricos y el software que lo gestiona. Entonces este tipo de negocios bastante nicho que tiene un poquito de pricing power como nos gusta y además con ese tailwind de la urbanización y de la sostenibilidad, pues otorgan a SDeepTech una doble vertiente en el compound, tanto por el capital que despliega adquiriendo nuevas compañías, reinvirtiendo sus flujos con un poquito de leverage, más los crecimientos orgánicos, ese inorgánico más orgánico que nos gusta para nuestro compound, que es bastante atractivo, ¿no?
Entonces, SDipTech presenta un trimestre que de buenas a primeras es muy bueno, podríamos decir que impresionante, aunque luego cuando vas un poco al detalle sí que le encuentras algunos peros, pero es verdad que pues creciendo ventas al 34%, con unos orgánicos del 20%, que incluso si quitas la parte de Rolec, que es la parte de cargadores, que a finales de 2022 había estado muy deprimida porque trasladaron toda la producción desde China a Reino Unido y prácticamente no había habido ventas, con lo cual pues ahí tienes un push, ¿no? Digamos que tienes un tailwind en los orgánicos de Rolec. Si quitas la parte de Rolec te hablan de que en el resto de componentes o digamos el resto de filiales están al 18% orgánico, que es una barbaridad, ¿no? Es verdad que pues esto está muy por encima de la media y si nosotros miramos desde prepandemia, los orgánicos de SDipTech, pues digamos que es un poco como el caso de Just Scientific, no se destruye la demanda, viene la pandemia y tienen orgánicos promedios en 2020 del orden del 4%, con algunos trimestres incluso a principio de 2020 negativos, luego se recupera muy fuerte esa demanda y en 2021 estamos viendo orgánicos promedios del orden del 9%, ya veis que están haciendo un promedio de lo que habían hecho el año anterior, vuelve 2022, año de un poquito de presión, de tema de Rolec, etcétera, y hacen orgánicos en 2022 promedios planos de entre 0 y 1%, y a continuación pues repercuten todos los precios, viene toda la inflación, suben precios a sus clientes y tenemos orgánicos promedios en 2023 del 17% a lo largo de todo el año. Entonces sí que es verdad que pues estamos viendo años muy explosivos pero que se están precedidos por años más negativos y lo importante aquí es que si miramos SDipTech, que ya desde 2018 que empezaron a hacer una transición a negocios de más calidad, quitar la parte de servicios y demás, estamos viendo orgánicos, ellos guían entre el 5 y 10% orgánico a lo largo del tiempo y lo están cumpliendo. Si miramos los orgánicos de los últimos 5 o 6 años, están en torno al 6-7%, digamos, en esa parte media de la horquilla que dan, ¿no? Entonces el trimestre parece bueno y el conjunto del año 2023 mejor todavía, pero sí que es verdad que en el trimestre vemos una pequeña caída de márgenes, con lo cual el EBITDA o digamos el EBITDA y el flujo de caja crecen menos que lo que crecen las ventas, porque principalmente pues hay un par de filiales que están relacionadas con la construcción, que está muy parada la construcción, ya claramente los países del norte están en recesión y toda la parte de construcción unrelated, o sea todo lo que es relacionado, no solo directamente construcción, sino promoción inmobiliaria, materiales, etcétera, y han tenido filiales que dicen que en el trimestre incluso se han ido a negativo, entonces eso no es que te diluya de márgenes, sino que te resta EBITDA directamente, ¿no? Entre eso y que además pues las partes, digamos varias filiales que tienen márgenes más bajos han rendido muy bien en el trimestre, como GHA, que es pues la parte que os decía de refrigeración para vehículos, pues la venta de vehículos nuevos al abrirse el supply chain, todo lo que es la cadena de suministro y todos los chips, ha habido bastantes ventas de vehículos nuevos, con lo cual una de estas filiales pues ha tenido ventas bastante importantes en el trimestre o creciendo por encima de la media, y como son filiales que tienen márgenes un poquito más bajos que la media, si varias filiales de construcción se te van a negativo y las de márgenes más bajos aumentan más que la media, pues es el motivo principal de que los márgenes les hayan caído ligeramente. Aquí se puede vislumbrar un poco de preocupación por parte del mercado acerca de una posible falta de visibilidad, porque es verdad que comentan en la conference que ya todas las subidas de precios están al día, es decir, que ya no digamos que tienen unos precios pendientes de subir que vayan a implicar subidas orgánicas que del 15-20% como acabamos de ver, con lo cual pues tienes los incrementos de volumen. Ellos insisten en que la mayor parte de sus orgánicos históricos vienen del volumen y no del precio, con lo cual bueno, pues si son negocios buenos en nichos en los que si los volúmenes siguen aumentando porque tienen ese tailwind, pues no sé por qué no deberíamos volver a ver en 2024 unos orgánicos decentes, ¿no? De hecho, ellos, sus comentarios apuntan en esa dirección, no tanto al pricing, sino que al crecimiento orgánico puro de volumen de nuevos clientes, nuevos contratos, etcétera, ¿no? Más allá de eso, es verdad que a nivel de M&A se han quedado bastante parados. Desde principios de 2023 ya no venían haciendo ninguna adquisición por un motivo tan sencillo como el que hemos explicado aquí, de que sube el coste de capital. Si el capital te cuesta más, para generar el mismo valor tienes que desplegar ese capital a una tasa más alta, es decir, tu hurdle rate o lo que es la exigencia de rentabilidad para los deals que hagas o el múltiplo que pagas por las adquisiciones. La exigencia de rentabilidad tiene que aumentar, el múltiplo que pagas tiene que bajar. O digamos, para negocios de la misma calidad con tipos de interés más alto, tu equity más deprimido, digamos que el coste de capital de tu equity más alto y el coste de la deuda también, porque han hecho emisiones de deuda bastante más caras de lo que solían hacer, pues lógicamente tienes que exigirle más rentabilidad a esos deals. Bueno, pues como los vendedores no se bajaban de la burra y no les vendían más barato, pues ellos dijeron, pues dejamos de comprar, y a mí me parece fenomenal. Es cierto que a principios de este año, en enero, han hecho una compra de JR Industries, que es una compañía, JR Industrias, vamos, una compañía que hace puertas enrollables para vehículos de transporte de última milla, camiones pequeños y demás,
que pues aparte de reducir accidentes, porque no tienen estas puertas los camiones que se abren y que necesitan mayor espacio, sino que para, digamos, en zonas urbanas de entregas de Amazon y demás, las puertas enrollables son bastante más prácticas y es el líder absoluto, tiene una cuota de mercado del 90% en Reino Unido, una cuota en el resto de Europa, Francia y Alemania principalmente muy importante, y si bien es un negocio que lo ves a simple vista y te parece un poquito más digamos, que el resto de negocios de Sdiptech, quizá no tan nicho, cuando vas al registro mercantil de Reino Unido y te descargas las finanzas de los últimos años de esta compañía, pues ves una evolución muy sana, poco explosiva, digamos, un crecimiento en ventas histórico del 4-5%, con una progresiva expansión en márgenes que le lleva, pues, digamos, el EBIT, que es lo que nos interesa, a unos orgánicos exactamente en la media de Sdiptech del 6,7%, ¿no? Con unos márgenes operativos que ya andan en el orden del 17-18%, o sea, un poquito por debajo de la media de Sdiptech. Yo le pregunté a Bengt, que es el antiguo CFO, que es la persona con la que hablaba yo siempre, bueno, pues ahora resulta que es el CEO de la compañía, con lo cual ahora ya tenemos vía directa con el CEO de la compañía. Es verdad que antes con Jacob también la teníamos, pero no tenía tanta confianza con él, y ahora pues al convertirse Bengt en el CEO, que es la persona de referencia que yo siempre he tenido y la que creo que produjo un cambio fundamental en Sdiptech desde 2018, viniendo de Lagercrantz, que es una compañía también, una serial acquire de las mejores, las más high class de Suecia, pues produjo un cambio en Sdiptech muy importante en el tipo de negocios que adquirían, aumentando la calidad, los márgenes, nichos, con pricing power y demás, ¿no? Bueno, pues ahora es el CEO de la compañía y me contesta, bueno, pues sí, pues alguna compañía tiene que estar por debajo de los márgenes medios, pero creemos que nos da un crecimiento muy sano, mucha estabilidad, es un negocio muy bien gestionado, líder. Bueno, pues solo esa adquisición ya le otorga un crecimiento en EBITDA para 2024, que además al hacerse en enero la vamos a tener consolidando todo el año, de un 6-7%. Con que haya un poquito de orgánicos, ellos dicen que van a quedarse este año ligeramente por debajo de su target de M&A, que estaba entre 120 y 150 millones, con que hagan 80 o 100 en vez de un 6-7%, tendríamos un crecimiento de EBITDA por M&A del 10%. Con unos orgánicos ya no necesito que se vayan a la media del 6-7, viniendo un año muy bueno con unos comparables más difíciles. Ya veremos qué pasa con Rolec, que posiblemente teniendo comparables más altos, el tema de los coches eléctricos, bueno, pues veremos qué crecimientos tiene eso en el 2024, porque al final no deja de ser un producto que a nosotros ya siempre nos pareció quizá la filial, que podría tener mejores orgánicos, pero la más comodito. O sea, siempre el mercado tiene una duda con esa división de qué crecimientos puede tener, ¿no? Entonces, esa es un poco la falta de visibilidad que tiene el mercado sobre esa división, que los comparables son cada vez más difíciles, que has bajado la maquinaria de M&A. Bueno, pues yo digo, si el año de peor visibilidad, veniendo de un año en el que has crecido tus ventas completas en top line al 37%, con unos orgánicos medios, como os decía antes, del 17%, o sea, más o menos has hecho un 20% vía M&A en orgánico y un 17% orgánico, con ese año tan complicado de batir en el que has hecho up pricings, ¿no? Que has subido precios por inflación y ahora tenemos una inflación más moderada, con lo cual los pricings ya no van a estar en la ecuación tan fuertes, solo con un poquito de volumen, digamos, aunque tu media orgánica sea del 6-7%, con que me hagas un 2 o un 3 y estamos hablando de que puedan hacer entre un 7 y un 10 vía inorgánica, pues que todos los años terribles de Sdiptech sean componer a un 10-12% nuestros ahorros, ¿no? Porque además, al no tener que desplegar capital, el flujo de caja se destina a amortizar deuda, no tienes que hacer emisiones de capital porque no hay ningún motivo para que tengas que diluir, con lo cual al mismo número de acciones, pues mayor beneficio operativo, pues teóricamente debería seguir esa maquinaria del compound que nosotros queremos. Posiblemente durante un añito o dos a un ritmo más lento, pero no debemos olvidar que esta compañía, si miramos métricas de flujo de caja puro, ya con todos los ajustes, diluidas por acción, es decir, free cash flow por acción, es una compañía que estaba haciendo, cuando nosotros empezamos a mirar la compañía a principios de 2020 y terminamos invirtiendo en septiembre de 2020, luego se fue de 160 a 500, por suerte pudimos reducir algunas por el camino, no arriba de todo, pero redujimos a 250, 300, etcétera, y luego la vuelven a mandar abajo de todo, podemos recomprar. Nosotros estamos haciendo aquí una TIR muy buena, bastante superior a la que ha hecho la compañía en los últimos 3-4 años, del orden del 26%, ¿no? Frente al 12% que ha hecho la acción. O sea, más que duplicamos la TIR de la propia compañía, siendo un poquito oportunistas cuando el múltiplo se iba muy para arriba o el múltiplo se iba muy para abajo, ¿no? Ahora pensamos que está en una fase intermedia en la que el múltiplo es justo, más o menos está en la misma línea en la que nosotros la compramos, pero es que es verdad que cuando nosotros invertimos en Sdiptech a mediados de 2020, venía con unas métricas por acción de flujo de caja por acción de 5,4 coronas, es decir, entre 5 y 6 coronas por acción. Acaba de presentar a cierre de 2023 16 coronas de flujo de caja por acción.
O sea, ha más que triplicado el flujo de caja por acción de 2020, las finanzas de finales de 2019, digamos, ¿vale? Que eran las que yo estaba mirando a mediados del 20. De 2019 a 2023, en 4 años has triplicado el flujo de caja por acción. O sea, es una compañía que ha venido muy, muy rápido, mediante leverage, algunas emisiones de capital muy concretas en momentos en los que los múltiplos estaban altos y el coste de su equity era bastante más bajo que la tasa a la que desplegaban, pues fueron oportunistas y ahora viene una época de desapalancamiento y crecimientos orgánicos un poquito más bajos. Bien, pues no necesito que se triplique el flujo de caja por acción cada 4 años. Con que crezcan, pues lo que os digo, en los años malos si crecen un 10-12% y cuando vuelvan años buenos en los que vuelvan a poder hacer más M&A o estén más desapalancados, etcétera, a su media histórica del 20-25%, pues podemos tener una bola de nieve maravillosa en SDeepTech con un CEO muy bueno que conoce muy bien el negocio y que toma decisiones de manera muy prudente y que yo lo veo muy confiado en que el negocio y las filiales que tiene son muy sólidas y que incluso en un año 2024 con comparables más difíciles van a seguir haciéndolo muy bien. Pasamos ahora a Airbnb, nuestra plataforma de alojamiento alternativo, también otro de los agregadores como Spotify que tenemos en cartera, que agrega esa oferta y demanda sin ser propietario del activo, lo cual suelen ser negocios muy buenos, con esas dinámicas de working capital que nos gusta, de que cobra antes de entregar el dinero a los dueños de los pisos, con lo cual pues se financia con ese crecimiento, se financia con ese circulante, con un CAPEX prácticamente inexistente y con unos márgenes de beneficio sobre las ventas que tiene muy elevados y un retorno sobre el capital pues también muy, muy, muy elevado, ¿no? Airbnb presenta un trimestre en el que el mercado lo recoge de buenas a primeras con cierta frialdad porque el guidance que dan en número de noches pues supone en el trimestre un crecimiento bastante moderado. Luego explican en la charla, en la conference call, que pues hay un tema con la Semana Santa que coincide dentro de un trimestre y normalmente pues hay variaciones y que entonces bueno pues con esos ajustes ya el mercado se lo tomó con un poco más de tranquilidad, pero también es verdad que dan una guía de que vienes con márgenes operativos de EBITDA sobre ventas, EBITDA ajustado del 37% y estás guiando a que con unas ventas superiores vas a tener un mínimo del 35%. Entonces, bueno, pues les preguntan que por qué esos márgenes y demás. Ellos, quizá lo más importante del trimestre de Airbnb es que, si os recordáis cuando hablamos aquí del último trimestre en el que decían que había una ralentización bastante clara en octubre en las reservas, pues ahí entonces el mercado empezó a pricear peak travel, ¿no? Pues lo mejor de los viajes post-COVID ha quedado atrás y entonces pues las ventas de Airbnb de ahora en adelante pues tienen menos visibilidad, no sabemos a qué ritmo van a crecer y demás. Bueno, pues dicen que esa ralentización duró octubre, que en noviembre y diciembre han visto otra reaceleración y que ya están viendo dinámicas muy positivas a principios de 2024. Eso para mí es lo más importante del informe de Airbnb. Luego a nivel de márgenes, pues efectivamente dicen que están viendo muchas oportunidades para invertir fuera de lo que es el core, tanto en experiencias como en anuncios, digamos, listings de propiedades o de alojamientos promocionados, que poco a poco irán haciendo pruebas y que los iremos viendo expandirse más allá del core y que además pues están viendo países que tienen muy poca penetración y que pueden invertir para crecer allí. Con lo cual ellos quieren tener flexibilidad para aprovechar esas oportunidades y prefieren guiar a un margen del 35% para poder invertir en ese crecimiento futuro, lo cual a mí pues me parece bien, ¿no? Más allá de las métricas puras de lo que es el negocio a nivel de noches, ADRs o digamos el precio medio por noche, que si lo multiplicas por las noches pues te da las ventas, que si le descuentas después de ahí aplicas el take rate, pues le sale a ese GMS total transaccionado por la plataforma de Airbnb por ese take rate que poquito a poco desde 2019 han ido aumentando, con lo cual tenemos un poquito ese tailwind de que no solo aumenta el volumen transaccionado, sino que lo que se va quedando Airbnb, no de manera muy agresiva, porque ellos siempre dicen que no es su principal premisa aumentar el take rate, sino aumentar el valor que le dan a las dos partes del embudo para poquito a poco ir extrayendo más, con esas dinámicas que le gustan a las Big Tech, que siempre explicamos aquí de Google y Amazon, etcétera, de extender sus redes. Bueno, pues ellos hablan de que la tesis principal no es la expansión del take rate, pero si lo miramos desde 2019 sí que hay unas décimas cada año, ¿no? Con lo cual pues ahí tenemos ese posible crecimiento, pero además también pues una eficiencia en OPEX que lógicamente pues a nivel de marketing y demás ellos se han dado cuenta que tienen que invertir mucho más en brand marketing, digamos el verbo de me voy a buscar un Airbnb y que pues al final no tienen que invertir tanto en ese crecimiento orgánico, en ese tráfico como tiene que invertir pues un Booking, etcétera, a través de Google para que te entre el tráfico en la plataforma, ¿no? Eso es muy bueno para los márgenes de Airbnb, ya están en márgenes, aquí estimábamos, decíamos, oye, pues creemos que si tienen que invertir mucho menos en marketing que Booking, porque no va a tener unos márgenes operativos superiores a los de Booking que hace un 35%. Bueno, pues ya estamos viendo a Airbnb haciendo márgenes de EBITDA ajustados sobre ventas de más del 37%, ¿no? En general hay otra dinámica más allá de todas esas métricas puras financieras, que es la oferta de alojamientos en Airbnb, que es muy importante para la tesis, porque aquí recordaréis que en pandemia una de las tesis bajistas sobre Airbnb era que no iban a conseguir suministro suficiente
para poder crecer por encima de lo que crece el mercado hotelero a nivel mundial. Es decir, en zonas en las que pues, no haya hoteles, el hecho de que haya nuevos hosts que vayan listando sus alojamientos y que cuando alguien quiera ir a una zona pues, más rural o a un país menos turístico, etcétera, que encuentre alojamientos en Airbnb cuando le cuesta encontrar más hoteles, o sea, que haya más oferta de Airbnbs, eso es muy bueno para el crecimiento de las ventas o digamos para que un trozo más grande de la tarta de alojamientos o noches pasadas fuera del hogar a nivel mundial cada vez sean más en Airbnb y no tanto en hoteles, ¿no? Bueno, pues para que os hagáis una idea, Booking, que por cierto está siendo un muy buen contrincante en alojamiento alternativo, mi tesis principal no era que Booking compitiese tan bien en alojamiento alternativo, porque al final pues Booking yo pensaba que la gente lo iba a relacionar directamente con hoteles y que la gente cuando pensase en un apartamento, en un sitio con cocina o en una estancia mucho más larga, que no estás un mes o 2 meses en un hotel, que no iba a pensar tanto en Booking. Booking ha sido muy inteligente, ha ejecutado muy bien, metiéndolo de manera pues muy sibilina entre sus búsquedas, en las que de buenas a primeras cuando haces una búsqueda el filtro por alternativo o no alternativo, casa completa o apartamento, como que está en una esquina y no te lo dan de primera línea, y tú pues empiezas a ver alojamientos que están bastante bien ahí mezclados con los hoteles, y entonces han conseguido una masa crítica importante para derivar tráfico a esos alojamientos y que los propietarios de los alojamientos alternativos, principalmente los profesionales, listen sus alojamientos en la plataforma de Booking, viendo que Booking tiene algunas ventajas como la cancelación gratuita, etcétera, que pues al final les derivan bastante tráfico. Es verdad que nos dicen que les entran bastantes reservas por Booking, pero que también la tasa de cancelación luego es mucho mayor. Con lo cual, pues eso, Airbnb digamos que es más fiable y que la relación, el ecosistema o un poco la cultura de Airbnb, tanto con los inquilinos como con los hosts, etcétera, pues es bastante más sana, es un perfil bastante diferente al de Booking, te dejan el apartamento mucho mejor porque tienes que dejarle luego ese rating, esas puntuaciones, cosa que también te libras en Booking, pero al final pues es una compañía muy bien gestionada que ejecuta bien y que en alojamientos alternativos hablan de que en Estados Unidos menos porque van un poquito por detrás, pero en Europa ya están en 1/3 de las reservas que tiene Booking ya son en alojamiento alternativo. Bien, nunca fue la tesis aquí que Airbnb fuese a ser un monopolio absoluto. Me sirve muy bien si es un duopolio con Booking y los alojamientos alternativos van ganándole cuotas a los hoteles. Digamos, la cuota total de la tarta de noches pasadas fuera del hogar, pues los alternativos van teniendo más cuota. Un negocio tan ligero de activos como Airbnb creo que debería capitalizar a unos años vista bastante más que lo que capitaliza ahora mismo, ¿no? En todo caso, Booking muy buen contrincante, pero además es que Booking dice que haciendo una apuesta importante para que Airbnb no le coma la tostada, apostando fuerte y dando esas ventajas de cancelación gratuita, etcétera, para derivarle tráfico a los hosts, a los propietarios de los inmuebles, está creciendo la oferta de alojamientos alternativos al 8-9%. Bien, Airbnb, que una de las tesis era que no iba a haber suministro suficiente para crecer las ventas al ritmo que iba a tener demanda, está creciendo la oferta al 18% ahora mismo. Es muy importante esta métrica de que los listings nuevos crezcan a cerca del 20% porque está demostrado que conforme aumenta la oferta, la demanda viene. ¿Esto qué quiere decir? Si en una zona gris del mapa, que en la que no hay muchos alojamientos, digamos que el efecto cuñado de, pues oye, yo tengo un Airbnb y me está funcionando muy bien, o se lo dices en la partida, o se lo dices en la clase en la universidad, o lo dices en el trabajo, te lo cuentas a tu familia, oye, pues tenemos una ocupación muy alta, oye, es que le estamos sacando el doble de lo que le sacábamos con alojamiento permanente y tal. Al final eso atrae oferta, digamos que digo, pues voy a listar yo mi apartamento, o esta guardilla que tengo aquí, o esta habitación que no uso. Cuando un posible inquilino se pone a buscar y encuentra nuevas alternativas para quedarse frente a los hoteles que probablemente pues antes tenían menos oferta, eso termina convirtiéndose en nueva demanda para Airbnb, principalmente en países nuevos, en Asia, donde tiene muy poca penetración, etc. Con lo cual, el hecho de que el crecimiento de Airbnb esté liderado por un aumento de la oferta a niveles del 18% es una métrica muy positiva que nos viene un poco a dar un indicador adelantado del crecimiento futuro que puede tener Airbnb a nivel de ingresos. Con lo cual, muy sano que la oferta de Airbnb esté creciendo a esas tasas. Si además vemos que están muy enfocados en la continuación de ese crecimiento, invirtiendo para el futuro, una compañía que invirtiendo para el futuro te dice que como mínimo va a hacer márgenes del 35% y que pues esas dinámicas de que cobras antes de lo que pagas, pues también tienes una generación de flujo de caja muy importante, pues claro, la compañía está haciendo, es verdad que en el trimestre hay un ajuste por un tema impositivo, que es un one-off a nivel fiscal, que si lo ajustas es que la compañía está haciendo ya más de 4 billones de flujo de caja. Es verdad que es una compañía en la que sí que hay que hacer ajustes por stock-based compensation, estaríamos en 3 billones y pico, ya si lo ajustas,
Claro, es que si miramos la máquina de impresión que tiene ahora mismo ya Airbnb en desarrollo, es decir, estamos hablando de flujos de caja que si ajustamos por el tema impositivo y ajustamos por Stock-Based Compensation, estaríamos hablando de que la compañía puede hacer en 2024 un flujo de caja libre de 4.3 billion más o menos, es lo que me sale. La compañía tiene en su balance 10 billion propios de caja neta y otros 6 billion de anticipos de clientes, o sea, la compañía tiene 15 billion de flujo de caja que, lógicamente, aunque no sean tuyos porque son anticipos y clientes, puedes rentabilizarlos con tipos de interés al 4 al 5%, obteniendo unos intereses muy, muy, muy jugosos, como le pasa a Starbucks con esas cartas de fidelidad que tenía, ¿no? Con esas tarjetas de precompra que le adelantaban el dinero a sus clientes y luego podían acceder a precios más interesantes, pero claro, todo ese dinero que te adelantan y todavía no has entregado los productos a tus clientes, en el caso de Airbnb los servicios, pues ya te han pagado por la estancia, pero tú aún no le has pagado al propietario del domicilio, porque yo os cuento cómo funciona. Cuando Airbnb nos llega una reserva al apartamentito que tenemos puesto en la plataforma, a nosotros no nos paga nada hasta el primer día de la estancia. Y si son estancias mensuales, te pagan cada mes a principios de mes por la parte correspondiente. Pero de buenas a primeras, Airbnb a la persona que reserva, en el momento en el que hace la reserva, le cobra el dinero íntegramente, ¿no? Con lo cual al final es que tiene el dinero en su poder mucho antes, con lo cual ese dinero lo puede rentabilizar. Bueno, pues aunque la parte de los clientes que tienen adelantados, ellos la rentabilizan lógicamente, pero aunque la descontemos, claro, con una caja neta de 10 billion sobre un market cap de 94 tenemos un EV de 84 billion. Os estoy diciendo que puede hacer más de 4 billion de flujo de caja. O sea, esta compañía es un negocio extraordinario que estuvo cara en su momento, pero que a base de quedarse más o menos plana desde que la sacaron a cotizar, se ha abaratado a un ritmo de que tenemos un negocio con márgenes operativos de más del 35%, que imprime billetes con unas ventajas competitivas muy notables y que va a ser, pues no sabemos si un monopolio o duopolio a nivel mundial, de una tarta que crece cotizando a menos de 20 veces flujo de caja. Es que es una... Claro, bueno, pues de buenas a primeras se acogió frío los resultados, pero con las declaraciones de la conferencia call, de todas las iniciativas de crecimiento a nivel de márgenes, pues que los temas también del trimestre que hay que ajustar, que parecían un poco fríos y que después no eran para tanto, pues la acción los siguientes días ya lo hizo muy bien, ¿no? De hecho, creemos que está en un punto de inflexión muy importante en el que la compañía, a base de abaratarse y de imprimir billetes, aumentando muchísimo el flujo de caja, claro, es que pues está devorándose ya, está recomprando acciones a un ritmo mucho más grande del que tienen Stock-Based Compensation y saca otro buyback de 6 billion, que previsiblemente con el flujo de caja que van a generar les puede durar un año y medio. No creo que la compañía quiera tener más de 10 billion de caja neta. Pues de ahí por encima todo lo que vaya generando a recomprar. Claro, pero si os estoy diciendo que Capitaliz tiene un EV de 86 con un buyback de 6 billion, estamos hablando del 7-8% de la capitalización de la compañía en un año y pico. O sea, al final esto nos va a dar un buyback yield del 4% anual. Con todas las iniciativas de crecimiento, en una tarta que crece con estos márgenes, en definitiva, creemos que Airbnb, aunque hubo momentos en los que estaba bastante exigente, porque el mercado ya anticipaba que estas cosas podían suceder, pues están sucediendo, se ha abaratado muy rápido y estamos en un punto en el que como mínimo, y a mí me parece que a menos de 20 veces esto es barato, como mínimo a múltiplo flat o ligeramente hacia arriba llevaremos lo que crezca el negocio o más. Con lo cual, así como en algunos momentos era muy selectivo en los momentos en los que compraba o vendía acciones de Airbnb, en estos momentos tenemos una posición en la que creo que estamos muy cómodos ahí y bueno, pues es que no necesito que crezca el top line al 20-25%. Si crece en el top line al 12%, más un poquito de escala en márgenes, más otras iniciativas, más el yield de los buybacks, es que creo que podríamos llevarnos una rentabilidad muy buena desde donde está ahora mismo y el mercado me parece muy raro que la siga abaratando, con lo cual de aquí en adelante parece que bastante positivo para la acción. Y terminamos con Topicus, una de las hijas, uno de los gremlins que va creando poco a poco Constellation Software y que nosotros también tenemos en cartera. Es verdad que ahora tenemos que tener un peso inferior porque en el conjunto de todo el grupo Constellation no podemos pasar del 10%. Y bueno, pues hemos tenido que reducir Topicus para que el 8 y pico que tenemos en Constellation más el 2 en total pues no nos pasen del 10, ¿no? Pero bueno, una posición que también es importante para nosotros y a la que nos gusta tener exposición porque si bien Constellation es a nivel global y a nivel de todo tipo de industrias, en Topicus concretamente es una filial que desarrolla sus actividades en software vertical pero en Europa, que está menos saturado de competidores y en el que además previsiblemente podemos tener unos orgánicos superiores a los que tenga Constellation. Es verdad que, pues como le pasaba a Airbnb en el caso anterior, Topicus durante mucho tiempo desde que salió a cotizar estuvo cotizando a una prima bastante importante frente a Constellation porque al ser más pequeñita se descontaba que cada deal iba a ser más acretivo, ¿no? O sea que digamos que iba a crecer más rápido con unos orgánicos más altos
altos y entonces el mercado la pagaba una prima muy alta. Bueno, pues las cosas están pasando rápido porque Topicus presenta un trimestre con el top line al 17%, no muy activo en M&A, pero con unos orgánicos que todavía están aguantando muy bien en el 7%. Pues oye, nosotros pensamos que cuando la inflación vaya moderándose, tanto ya lo comenté aquí como Vitech Software, como Constellation, como Topicus, pues esas revisiones de contratos de 2024 en adelante a sus clientes pues van a ser más bajitas. Los orgánicos van a tener que caer. Previsiblemente ya desde el primer trimestre de 2024 en adelante veremos orgánicos más bajos, pero en el último trimestre de 2023 todavía presenta unos orgánicos muy buenos que aguantan muy bien cerca de máximos y pues junto con las adquisiciones que ha hecho, top line al 18, un poquito de escala de márgenes operativos que llevan por el 16%, hace 50 millones de EBIT en el trimestre, un EBITDA de 52 que frente a menos de 40 que había hecho el trimestre comparable, pues es que está el EBITDA creciendo al 25%. Entonces, bueno, pues estamos viendo yo tenía por aquí apuntado para 2022 un flujo de caja de 200 millones, para 2000, si crecía al 20%, para 2023 un flujo de caja de 240. Si cogemos el flujo de caja ya ajustado por working capital de los últimos 12 meses a diciembre, o sea, del ejercicio 2023, con estos crecimientos que trae la compañía, estamos hablando de una compañía que puede estar haciendo flujos de caja operativos de 250 millones, con un working capital de menos 20, digamos que si le añadimos esos ajustes, porque aquí no es recurrente el working capital, no es como en el caso de Spotify o de Airbnb, que sí que podemos considerar que siempre sea positivo, entonces en las compañías en las que a veces es positivo y a veces es negativo, lo ajusto. Pues 246 millones más 20 de working capital menos el CAPEX, estamos hablando de una compañía que está haciendo ahora mismo 260 millones de flujo de caja. Es decir, una compañía que se ha abaratado bastante rápido y que, pues si cogemos el crecimiento que puede tener esto próximamente, claro, yo decía, no, pues 200 millones al 20 son 240. Bueno, pues no ha hecho al 20, ha hecho al 30% el free cash flow en el año 2023. Es una tasa bastante superior a la que yo estimaba, porque yo no estimaba unos orgánicos tan altos como los que han hecho en 2023, ¿no? Entonces, es verdad que si miramos hacia adelante, yo creo que los orgánicos van a ser más moderados y además, si miramos un poco el capital desplegado en nuevos deals del año 2023, es un poquito más bajo que lo que traían en 2022. En 2022 estaban del orden de 200 millones, lo cual era invertir el 100% de sus flujos de caja. Constellation y Topicus y de todo este grupo de compañías tienen un hurdle rate muy fijo que no son por lo general muy dados a aumentar lo que pagan por los deals, y cuando el mercado se encarece y pues hay más competencia, pues ellos hacen menos deals, o sea, no sobrepagan nunca. Bueno, pues en los últimos 12 meses estamos viendo ya adquisiciones por valor de 120 millones, que no llega a ser los 200 y pico que os digo que está generando el flujo de caja. Si nosotros vemos que la tasa de despliegue de capital se ralentiza un poco y que los orgánicos también posiblemente sean un poquito más bajos, pues 2 más 2, es decir, orgánicos más bajos, menos despliegue de capital, Topicus creo yo que en 2024 mucho me tengo que equivocar para que vuelva a crecer el flujo de caja al 30%, o sea, me extrañaría mucho. Entonces, bueno, pues estimaríamos, pongamos que hacen orgánicos del 4 o del 5%, que es por debajo del 7 o 10 que llegaron a tener, y que despliegan capital, pues en vez de, yo os decía, han hecho orgánicos el 10, todo lo demás fue en M&A, que fue un 20, pues vamos a poner que están desplegando la mitad, pues que en vez del 20 de inorgánico te hacen un 10. Bueno, pues 10 del inorgánico más un 3-4% del orgánico, pues a lo mejor Topicus este año nos compone del orden del 14% de free cash flow. Estábamos hablando de 260 millones, 14% más, pues esto se va a ir a 300 millones de flujo de caja este 2024. Si tenemos en cuenta que Topicus reporta en euros, hacemos todos los cambios a la cotización en dólar canadiense, que es en lo que cotiza la compañía, pues nos encontramos que al final pues esto estaba con un enterprise value ya teniendo en cuenta totalmente diluidos, es decir, todas las acciones en circulación más las que tiene la propia Constellation, es decir, yo lo hago fully diluted, que en las plataformas no aparecen todas esas acciones, pero yo cuento 129 millones de acciones en circulación, pues inferior a 9 billion en euros, es decir, me salía por primera vez el día que reportó que de 2024 la primera vez que veo Topicus por debajo de 30 veces flujo de caja. Yo dije, oye, pues esta compañía, el mercado, me estaba pagando una prima importante por ella, pero al ritmo al que están sucediendo las cosas, ya esa prima se está diluyendo muy rápido, o sea, está empezando a estar ya cada vez en las más razonables entre 25 y 30 que se movió siempre Constellation. Bueno, pues tal cual, o sea, el mercado tan pronto lo vio, se fueron de 100 a 117 dólares y ya otra vez se volvió a poner carilla, o sea, ahora mismo anda entre 34 y 35 veces de este 2024 en el que ya os digo que estoy siendo conservador con las estimaciones tanto de crecimiento orgánico como el despliegue de capital, ¿no?
Así que nada, pues están pasando las cosas rápido, quizá un poquito más rápido de lo que nosotros esperábamos. El mercado parece que acertaba teniendo esta compañía carilla y ya veremos, pues es una de esas compañías de sit and wait en la que pues la gestión es muy buena, la tasa de despliegue de capital es bastante alta, unas veces los orgánicos eran más altos que otros, pero previsiblemente sí que podemos contar con que en Topicus sean un poco más altos que los que fueron en Constellation y eso a largo plazo es una diferencia fundamental. Entonces entendemos que el mercado pague un poquito más por Topicus, como también lo hace de vez en cuando por VTEX Software, porque también tiene unos orgánicos mejores. Así como os decía que en Constellation estamos muy contentos con su escala global, todo tipo de industrias y todo tipo de países, y que en Topicus estamos contentos con que sea todo tipo de industrias, pero concretamente en Europa, recientemente me hicieron una pregunta a través de Twitter y me dijeron, oye, cuando puedas contesta en el podcast por qué no te gusta Lumine o por qué Lumine Group no la tienes en cartera, porque es dependiente de media, que es una industria en concreto. En vez de ser un continente en concreto como Topicus en Europa, es general, pero de una sola industria como es media. Media es pues software vertical para anuncios básicamente. Yo no soy positivo con Lumine y no la tengo en cartera porque no me gusta depender de las dinámicas de una industria concreta en la que no solo dependemos de que la compañía lo haga bien, sino que dependemos de que esa industria concreta lo haga bien. Y si vemos un poco cómo están derivando la televisión lineal, la radio, la publicidad digital y demás, y un poco todo lo que está haciendo Netflix a nivel publicitario, no tengo motivos para ser muy optimista sobre el sector de media en los años venideros. Es decir, estoy seguro de que va a haber algunas compañías que lo hagan bien, pero puede ser un sector que tenga sus turbulencias durante los próximos años y que haya compañías de software vertical que dependan de esos anuncios que vayan de capa caída, digamos, y que tengan orgánicos muy negativos los próximos años. Todo esto Constellation siempre lo ha conseguido mitigar comprando muy barato, es decir, me compro compañías con orgánicos planos o ligeramente negativos, los pongo a andar, estabilizo y como compro a 4 o 5 veces flujo de caja, pues al final pues la tasa de despliegue es muy alta y cubro esos orgánicos flojetes con una tasa de despliegue muy alta, con unos orgánicos muy altos, ¿no? Bien, en el caso de Lumine tengo menos visibilidad sobre esto porque creo que los orgánicos del sector media van a ser peores todavía que los de Constellation Software. Y si os decía que en el caso de VTEX Software y en el caso de Topicus creo que el mercado debe pagar un múltiplo superior por esos orgánicos superiores a la media, pues ¿por qué voy a invertir en una compañía en la que mi visibilidad o lo que yo creo que va a pasar con el sector media es que los orgánicos sean incluso inferiores a los que tiene la matriz? Pues invierto en Constellation, en Topicus y punto, ¿no? Ese es el motivo principal de que haya decidido tener a estas dos y no haya decidido tener a Lumine Group, que de hecho pues nos dieron unas poquitas acciones cuando fue el spin-off y las vendimos, ¿no? Así que nada, pues así queda contestada esa pregunta sin esperar a uno de los próximos consultorios, aprovechando que hablamos de su hermanita Topicus, y así pues queda aclarada esta duda. Y con esto pues despedimos el episodio de hoy. Hemos hablado de Spotify, de Nemetschek, de SdeepTech, de Airbnb, de Topicus y su hermanita Lumine. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Os animo, como veis, a enviarnos consultas porque veis que intentamos responderlas para que sigamos teniendo masa crítica para el próximo consultorio que hagamos. Por supuesto que quien nos escuche a través de Spotify que nos siga apoyando en ese objetivo de las valoraciones de 5 estrellas, que ya tenemos más de 620, veo que va aumentando poquito a poco, así que agradeceros desde aquí a los que nos hayáis valorado y a los que no lo hayáis hecho todavía y sí que nos escuchéis a través de esa plataforma, pues daros ese empujoncito que os falta para que nos deis esa valoración de 5 estrellas. Y por supuesto el objetivo de esta temporada es llegar a nuevas audiencias. Sabéis que para nosotros tiene un valor incalculable que compartáis ese gesto de pues mandárselo por WhatsApp o por una red social a vuestros amigos, conocidos o familiares si os ha resultado interesante el capítulo en general o alguna de las compañías de las que hemos hablado. Para nosotros es muy importante. Así que sin más, me despido de todos vosotros hasta la próxima semana. Gracias por estar ahí. Un abrazo muy fuerte a todos.